Sean todos muy bienvenidos a este nuevo taller de English Consultants. En el día de hoy vamos a retomar la temática sobre gramática. Y bueno, específicamente, como ven ustedes en su pantalla, vamos a estar hablando sobre los adjetivos cuya terminación puede ser ed o ing. Por lo general, suele ser un contenido un poco confuso. Vamos a ver las razones de por qué puede ser confuso y obviamente vamos a resolverlo para que podamos aplicar estos conceptos de manera mucho más fluida y así mejorar nuestro inglés hablado y escrito, por supuesto. No olviden contactarse con nosotros, con la consultora, si quieren profundizar en este o en otros contenidos o talleres o realizar algún otro tipo de curso o capacitación. Pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestro WhatsApp, Instagram, Facebook, email o también desde nuestra página web. Por favor, no duden en hacerlo, no importa cuál sea su duda, nosotros estamos siempre dispuestos a ayudarles y acompañarles en lo que podamos. Muy bien, partamos entonces con una pregunta que sería un poco básica. Si vamos a hablar de los adjetivos cuya terminación puede ser ed o ing, naturalmente corresponde preguntarnos antes qué es un adjetivo. Naturalmente, o podríamos decir que una definición bastante sencilla y práctica es que podamos entender a los adjetivos como una cualidad o una característica de algún sustantivo, es decir, una característica o cualidad de alguna cosa, de alguna persona, de alguna situación, etcétera. Cualquier sustantivo que tú le quieras añadir alguna cualidad o característica, esa característica es lo que nos denominamos adjetivo, específicamente un adjetivo calificativo. Por ejemplo, si tú dices a big house, tenemos el sustantivo house, casa, pero yo le quiero dar una cualidad a ese sustantivo. Entonces voy a agregar el adjetivo big, grande. Y así es que digo una casa grande, a big house. Pero, así como hay adjetivos como big, ¿cierto? Small, tall, todos esos adjetivos que me dan alguna cualidad de algo o de alguien, ¿cierto? Alto, grande, antiguo, nuevo, etc. Hay ciertos adjetivos que se forman usando a un verbo como raíz. Por ejemplo, tenemos el verbo challenge, desafiar. Y un posible adjetivo usando este verbo como raíz sería challenging. Es decir, le agrego la terminación ing. Por ejemplo, this situation is challenging. Es decir, esta situación es desafiante. Tomo el verbo desafiar y lo transformo en adjetivo, challenging. Muy bien. Naturalmente esto puede ser confuso, porque por lo general hemos aprendido o hemos escuchado que la terminación ed o ing es para darle una conjugación al verbo. Y tienen razón. Pero aquí vamos a ver que también se pueden usar estas terminaciones para hablar de un adjetivo. Entonces, vas a tomar un verbo, no cualquier verbo, son algunos verbos en especial, le vamos a agregar ya sea ed o ing para usarlos como adjetivos. Fíjense acá, tenemos el verbo bore, que es aburrir, y yo lo puedo transformar en adjetivo. Puedo decir bored con la terminación ed, o puedo decir boring con la terminación ing. Fíjense en los dos ejemplos que dicen ahí. I am bored in this meeting. The movie was boring. Entonces, en ambos casos, tanto la palabra bored, que aparece acá, ¿cierto? En el ejemplo, I am bored, como the movie was boring, están funcionando como adjetivos.
Es decir, estoy indicando una cualidad sobre algo o alguien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usar dos adjetivos para lo mismo? Podríamos preguntarnos. Bueno, eso es lo que vamos a dilucidar a continuación. Un paréntesis. En el taller anterior, si no lo han visto, lo pueden revisar. Hablamos sobre la pronunciación de aquellos verbos o de palabras que tienen terminación ed. Lo mismo que vimos, por supuesto, que aplica a cómo pronunciar estos adjetivos que terminan en ed. Por ejemplo, bored, bored. Ahí se los dejo por si quieren revisar el taller anterior. Bien, continuamos entonces. Vamos a iniciar con el primer grupo, que serían los adjetivos con terminación ed. Adjetivos terminados en ed. Los adjetivos que terminan en ed son aquellos que nos indican o nos describen una emoción o un estado. En otras palabras, podrían indicarnos o podrían respondernos a la pregunta ¿cómo estás? O ¿cómo está algo o alguien? Por ejemplo, si tú dices I am bored in this meeting, que fue el ejemplo que revisamos anteriormente, significa ¿cómo estás? Estoy aburrido en esta reunión. I am bored in this meeting. El otro ejemplo dice Susan is so tired today. ¿Cómo está Susana? Muy cansada o tan cansada. Tired. Entonces, cuando el adjetivo tenga la terminación ed, no significa que esté en pasado ni nada de eso. Ese es un error muy común que algunos estudiantes suelen pensar. Como está en ed, es un adjetivo en pasado. Pero recuerden que los adjetivos no tienen tiempo verbal porque no son verbos. Por lo tanto, un adjetivo no puede estar ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Un adjetivo, como ya hemos dicho, es una cualidad. Y en este caso es la cualidad de un estado o de una emoción de alguien o de algo también podría ser. Entonces, cuando cuando el adjetivo esté con la terminación ed, va a indicar una emoción o un estado. Entonces, si digo I am bored in this meeting, significa que yo estoy aburrido. Si digo Susana is so tired today, estoy diciendo que ¿cómo está Susana? Ella está tan cansada hoy. Ahí hay un meme, ¿cierto? Que dice not sure if tired or bored, que a veces suele pasar. Por ejemplo, en una clase aburrida o en una reunión aburrida, uno no sabe si está cansado o aburrido y no pone mucha atención. Entonces, los adjetivos con la terminación ed indican un estado o una emoción. ¿Qué pasa con los adjetivos que terminan en ing? Son aquellos que describen una característica, no un estado ni una emoción, sino que específicamente una característica señalando aquello que causa una emoción, que causa la emoción. Es decir, ya no respondo a la pregunta ¿cómo está?, sino ¿cómo es algo o alguien? Por ejemplo, the class is boring. Ya no estoy diciendo que la clase está aburrida, sino que estoy diciendo que la clase es aburrida. ¿Por qué la clase es aburrida? Porque produce el sentimiento o la emoción de aburrimiento o el estado, ¿cierto? Por eso decimos que señala aquello que causa la emoción. La clase es aburrida porque provoca aburrimiento en las personas. The class is boring. ing. This exercise is so tiring. Es decir, el ejercicio no está aburrido, no está cansado, sino que es cansador, provoca cansancio. ¿Ok? So boring, dice ahí nuestro querido Iron Man, Robert Downey Jr. So boring. Entonces, los adjetivos con ing ya no señalan un estado o una emoción, sino que una característica. O también describen aquello que causa una emoción.
O sea, que algo sea aburrido es que causa aburrimiento, que algo sea cansador es que causa cansancio. Si bien, o sea, perdón, acuérdense que dijimos que el adjetivo con ed respondería a la pregunta ¿cómo está algo o alguien? Los adjetivos con ing responden a la pregunta ¿cómo es algo o alguien? Entonces, por eso es un poco confuso, ¿ya? Pero hay que tener claro eso. Podemos decir boring, bored, con ing o con ed, y ya sabemos cuál es la diferencia. Cuando es con ing, estoy diciendo cómo es algo. Cuando es con ed, estoy diciendo cómo se siente o cómo está algo o alguien. Fíjense en estos ejemplos. Comparemos estos ejemplos. Estamos usando adjetivos distintos, pero con la misma raíz. Por ejemplo, si yo digo I am bored, estoy diciendo cómo estoy. Estoy aburrido. Pero si yo digo I am boring, ya no estoy diciendo cómo me siento, sino que estoy diciendo cómo soy. Y en este caso yo soy aburrido. ¿Se fijan en la diferencia entre estar aburrido, I am bored, con ed, y ser aburrido, I am boring, con ing? Recuerden, ing siempre es cómo es algo o el sentimiento, la emoción o el estado que produce en otras personas. Entonces, que yo sea aburrido significa que provoco aburrimiento en los demás. En el segundo ejemplo dice, My mom is tired. Mi mamá está cansada. Versus, My mom is tiring. Mi mamá es cansadora. Es decir, es una persona que cansa al resto. She is interested in him. ¿Cuál es la emoción? Que ella está interesada. Ese es su estado. Ella está en un estado de interés, está interesada en él. Pero si yo digo, she is so interesting, estoy diciendo cómo es la persona. No cómo está, cómo es. Ella es muy interesante. She is so interesting. Muy bien. Espero que esté un poquito más clara la diferencia entre el adjetivo terminado en ed y el adjetivo terminado en ing. Recuerden, ed me indica un estado o una emoción. ing es una característica. Me describe la emoción o el estado que produce en otros. No cómo es, sino, perdón, no cómo se siente, sino el sentimiento que produce en otros. Muy bien. Aquí tenemos una lista de algunos adjetivos bien comunes que pueden tener terminación ed o ing. Por ejemplo, tenemos annoyed, annoying, que viene del verbo annoy, que es molestar. Entonces, con ed, tú vas a decir que algo está molesto o alguien está molesto, vas a usar el annoyed con ed. Entonces, si quieres decir que alguien es molestoso, vas a usar la terminación ing y decir annoying. Bored, boring, que es el que más hemos usado en los ejemplos de anteriormente en la presentación. Bored, estar aburrido. Boring, ser aburrido. Confused, confusing. Confused, ed. ¿Cómo está? Estar confundido. Confusing, ser confuso. Disappointed, disappointing. Ya sabemos, con ed, eh, no, perdón, estar decepcionado. ¿Cómo me siento? Decepcionado. Disappointing, ser decepcionante. Excited, exciting. Excited, con ed, ¿cierto? Sentirse emocionado. Exciting, ser emocionante. No sé si captaron, pero ahí podríamos indicar otra diferencia que nos ayude a identificar
O sea, otra manera para identificar la diferencia entre los adjetivos terminados en ed y los terminados en ing. Los adjetivos terminados en ed tienen que ver con un estar. Mientras que los terminados en ing tienen que ver con un ser. Entonces, si yo digo I am confused, estoy confundido. Si yo digo I am confusing, soy confuso. ¿Ok? Esa es otra forma también de diferenciar los adjetivos con ed, un estado, una emoción, con los ing, que es una característica o de algo que produce un sentimiento o un estado o una emoción. Ok, sigamos. Un último cuadro con unos cuantos adjetivos más. Frightened and frightening. Viene de frighten, del verbo frighten, que es atemorizar, ¿cierto? Frighten es estar con miedo, o sentir miedo. Frightening es ser miedoso o aterrador. Interested, interesting. Interested, estar interesado. Interesting, ser interesante. Surprised, surprising. Surprised es estar sorprendido. Surprising es ser sorpresivo. Tired and tiring. Tired es estar cansado con ed. Tiring es ser cansador. Y finalmente tenemos worried and worrying. Worried, estar preocupado. Worrying, ser preocupante. Por lo general, los adjetivos con ing se usan para describir situaciones, ¿ya? Un problema puede ser worrying, a worrying problem or situation, un problema preocupante o una situación preocupante. No digo que no se pueda usar para personas, estoy diciendo que tiende a ser usado más comúnmente con situaciones o cosas así. Ok. Bueno, si todavía tienen alguna duda o quieren refrescar, ¿cierto?, los adjetivos que están aquí, pueden retroceder el video las veces que deseen, pueden anotarlo, ¿cierto? Y ahí ustedes obviamente les va quedando un poquito más claro cómo trabajarlos. Lo importante es recordar siempre que la terminación ed para un adjetivo me indica un estado o una emoción, mientras que con el adjetivo con la terminación ing me indica una característica o aquello que provoca cierta emoción o cierto estado. Muy bien. Ya para ir finalizando, entonces, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos 4 oraciones, ¿cierto? Que obviamente ustedes deben completar con los adjetivos que aparecen al final entre paréntesis. Están dadas ambas opciones, con la terminación ed o la terminación ing. Por ejemplo, en el caso número 1 tenemos tired, tiring. Número 2, excited, exciting. Número 3, confused, confusing. Y número 4, surprised, surprising. Recuerden, el adjetivo con terminación ed me indica cómo está algo o alguien, un estado, una emoción. El ing me indica cómo es algo o alguien, una característica, o que produce o provoca esa emoción o estado en otras personas. Voy a leerles las oraciones y traducirlas en caso de que no las entiendan bien,
para que luego ustedes puedan pausar el video y elegir en cada una de las oraciones la opción que ustedes consideren correcta. Number 1. You look really. Why don't you go to bed? Te ves muy o realmente, y luego vendría el adjetivo, ¿por qué no vas a acostarte o por qué no vas a tu cama? Number 2. Can I call you? I have some very news for you. ¿Puedo llamarte? Tengo muy noticias, ¿cierto? For you, para ti. ¿Qué tipo de noticias son? Number 3. The directions were and we got lost. Las indicaciones o las direcciones fueron y por lo tanto nos perdimos o nos extraviamos. Number 4. I was really that I won the competition. Estuve realmente por haber ganado la competencia o de que gané la competencia. Muy bien, recuerden entonces, el adjetivo con ed es el que indica un estado o una emoción y el adjetivo con ing es el que indica una característica de algo o de alguien porque provoca ese estado o esa emoción en otros. Entonces, en este momento ustedes pueden pausar el video, tomarse unos 5 minutos y realizar las actividades completando las oraciones con cada una de estas palabras. Bien, a continuación entonces voy a mostrar cuáles son las respuestas a estas oraciones. La primera oración. You look really tired. Why don't you go to bed? Estoy usando el adjetivo tired porque estoy diciendo cómo se siente la otra persona. En este caso, cómo se ve. Muy cansada. Y por eso le recomiendo que vaya a recostarse. You look really tired. Te ves muy cansada. No cansador. O cansado, ¿cierto? No cansador, sino que cansado. Por eso es con ed. Number 2. Can I call you? I have some very exciting news for you. Estoy describiendo las noticias. ¿Cómo son las noticias? Muy emocionantes. Por eso uso el adjetivo con ing, porque las noticias, al ser emocionantes, van a provocar emoción en los demás. Por eso usamos el adjetivo con ing, exciting, exciting. Number 3, the directions were confusing and we got lost. Las indicaciones, ¿cierto? Las direcciones, ¿cómo eran? Confusas. Y como eran confusas, provocó confusión y nos perdimos. Por eso usamos el adjetivo con ing. Y la última. I was really surprised that I won the competition. ¿Cómo me sentí porque gané la competencia? Sorprendido. Y como me sentí de esa manera, uso el adjetivo con ed. I was really surprised. Muy bien. Espero que les haya quedado un poco más clara la diferencia entre estos adjetivos con terminaciones ed o ing. Si no están muy claros, por supuesto pueden escribirnos, como ya les dije anteriormente, pueden dejar sus comentarios en el video y nosotros intentaremos ayudarles a resolver sus dudas. Para la próxima pueden participar también del taller uniéndose con el link de Zoom que estamos compartiendo en nuestras redes sociales. La próxima semana vamos a estar trabajando los días lunes, miércoles y viernes nuevamente a las 12 del día para que puedan reservarlo en sus agendas y así, dentro de sus posibilidades, puedan participar en vivo y hacer un poquito más interactiva la clase o el taller y así ustedes le puedan sacar un poquito más de provecho al taller.
Les quiero dar muchas gracias a todos. El próximo taller, como les digo, es el lunes 21 de febrero, mediodía, donde vamos a estar trabajando específicamente las diferencias del inglés americano y del inglés británico. En este caso va a ser un taller de vocabulario. Así que están todos cordialmente invitados a el próximo taller del día lunes y no olviden agendar lunes, miércoles y viernes de la próxima semana para que dentro de lo posible puedan participar en el taller. Muchas gracias por su atención y bueno, si no han visto nuestros talleres anteriores, aquí les dejo el link para que puedan visitarlos y así seguir aprendiendo en conjunto. Que estén muy bien, un saludo a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.